Lo que sí voy a solicitar es que quien está compartiendo la pantalla deje de compartir, así yo puedo compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Ahí se está grabando, lo podés verificar, Guillermo, desde tu... Se está grabando en la nube para después subirlo. Bien, perfecto. Perfecto. Un segundo. Brevemente les comento que ahí Guillermo compartió en el chat un grupo de WhatsApp que es simplemente para recibir información de la Sala de Derecho de Energía y de los Recursos Naturales, así como también de eventos vinculados a cuestiones ambientales, energéticas, en materia de hidrocarburos. Si se quieren unir, allí tienen el enlace para recibir las novedades. No es para generar conversaciones ni debates. Guillermo. Bueno, así como bien dijo Mariano, acabamos de compartir el link de WhatsApp de la sala, simplemente a título informativo, donde estamos avisando, pasando los links, todos los flyers de todas las charlas y actividades y eventos que organizamos desde la sala, que por suerte están teniendo muy buena recepción. Y bueno, en esta tercera edición ya del seminario, o sea, tercera reunión del Seminario Permanente en Derecho de los Hidrocarburos, que desde la Sala de Derecho de la Energía y los Recursos Naturales del Colegio de Abogados de Córdoba decidimos lanzar hace casi ya 2 meses. El tema que nos interesa en esta oportunidad es la indemnización a propietarios superficiales y el daño ambiental colectivo a cargo de la doctora María Clara Prado. Simplemente, antes de cederle la palabra a Mariano, que va a hacer una breve introducción sobre el currículum de la doctora, extenderte a vos, María Clara, la felicitación y el acompañamiento del presidente del Colegio de Abogados, doctor Ignacio Segura. El mío, por supuesto, te agradecemos el tiempo que nos dedicás, la participación. Y bueno, esto de dedicar 2 horas de tu tiempo a instruirnos de manera gratuita a los colegas en estas temáticas que es tan importante y sobre las que todavía hoy hay tan pocos especialistas o tan poca gente que sepa sobre la materia. Así que el agradecimiento tanto mío como del doctor Segura. Y bueno, gracias María Clara por estar presente. Bueno, y al resto de los participantes la misma dinámica. Vamos a dejar que María Clara, bueno, o esto también depende de cómo te sientas más cómodo, pero la dinámica que estamos manejando es primero hacer tu exposición y después abrir una ronda de preguntas y respuestas, que por ahí la parte dinámica es la más interesante, en tanto que los colegas que seguramente que nos están escuchando algo ya saben de la temática que se va a abordar. El tiempo estipulado, más o menos 1 hora y media, 2 horas, lo que vos te sientas cómoda de hablar. Nosotros no tenemos límite de horario, es una de las ventajas de la tecnología. Y bueno, te escuchamos atentamente, así que Mariano, si querés hacer la introducción de la disertante de hoy. Bien, gracias, Guillermo. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias por estar a esta hora para escuchar la disertación de la doctora María Clara Pardo. Como bien lo dijo Guillermo, el tema de hoy, en el marco de este seminario permanente de Derecho de Hidrocarburos, es la indemnización a propietarios superficiarios y el daño ambiental colectivo. La doctora María Clara Pardo es abogada con especialización en Derecho Ambiental. Cursó la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano y la maestría en Derecho de la Energía y el Medio Ambiente en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. Asimismo, realizó el curso de Negociación y Mediación en Conflictos en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, el curso de posgrado en Evaluación de Impacto Ambiental en la UTN, el curso de Derecho Ambiental en la Universidad Austral y el curso de Derecho del Gas y del Petróleo en la Universidad de Buenos Aires. En el marco de su actividad profesional se desempeña en el estudio Martelli Abogados. Asimismo, es profesora de Derecho Ambiental en la carrera de grado
de Derecho y en la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano. Es coautora del capítulo sobre la auditoría en materia ambiental y sus particularidades, obligaciones y responsabilidades del auditor, correspondiente al Tratado de la Responsabilidad de los Auditores, dirigido por el doctor Ernesto Martorell, y entre otras tantas publicaciones que la doctora tiene en diferentes revistas jurídicas de prestigio. Así que, dicho estos abundantes antecedentes, conocemos un poco la historia de la disertante, que hoy nos va a explicar, a enseñar, como bien lo dijo Guillermo, a instruir un poco en la materia de su especialidad. Así que, María Clara, muchas gracias por el interés, el tiempo que nos has destinado, la preparación de la charla. En adelante es todo tuyo el espacio, así que muchas gracias nuevamente por tu dedicación. Bueno, muchas gracias a Mariano, a Guillermo, al Colegio de Abogados de Córdoba por la invitación y por todas las gestiones organizativas para que esto pudiera darse. Y yo, más que enseñar, quiero plantear el tema, porque veo que muchos de los participantes saben mucho también del tema, así que no voy a dar cátedra, sino que voy a plantear el tema, y sí después me interesa no solamente preguntas, sino también comentarios y debate, porque eso enriquece muchísimo. También veo que varios de los participantes no son abogados, porque conozco a varios de ellos, por lo cual en mi introducción voy a tomarme unos minutos para hablar de las cuestiones legales, ¿no? del concepto de servidumbre y de qué es lo que establece la normativa, como para estar todos en la misma página. Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, María Clara. Bueno, entonces este es el tema que nos convoca: indemnizaciones a propietarios superficiarios y el daño ambiental colectivo. Es un tema complejo y es un tema polémico, a pesar de que no hay tanto escrito sobre el tema, tampoco hay tanta jurisprudencia, y eso, a mi entender, se debe básicamente a que en la mayoría de los casos, tanto los propietarios superficiarios como los operadores llegan a un acuerdo, porque interesa a ambas partes. Del lado de las empresas interesa no dilatar los procesos, y si bien es cierto que el artículo 66 de la ley 17.319 de hidrocarburos establece que en ningún caso la falta de acuerdo por las indemnizaciones a propietarios superficiarios dará lugar a que el propietario entorpezca el ingreso o la realización de las tareas, lo cierto es que en la práctica, en algunos casos ha ocurrido que los propietarios superficiarios demoran el ingreso de los equipos, o el ingreso del personal, o la realización normal de las tareas, por lo cual las empresas necesitan celeridad en todos estos procesos, por una cuestión también de cumplir con sus compromisos. Y por el lado de los propietarios superficiarios, estas indemnizaciones, lo que vamos a llamar indemnizaciones tarifadas, porque son preacordadas, son convenientes porque evitan que el propietario tenga que recurrir a la justicia para demostrar cada uno de los daños y poder así acceder a las indemnizaciones. Y entonces vamos a empezar por el concepto de servidumbre. Rápidamente, es un tipo de limitación a la propiedad. Según nuestra Constitución Nacional, la propiedad es inviolable, artículo 17, pero también la Constitución lo que dice es que los derechos y garantías establecidos por la Constitución van a ser reglamentados por leyes, no son absolutos, sino que van a ser ejercidos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces tenemos un conjunto de leyes que reglamentan este derecho a la propiedad, que en principio se considera absoluto, exclusivo y perpetuo. La primera limitación al ejercicio del derecho de propiedad consiste en restricciones, que son límites al carácter absoluto de la propiedad. Y básicamente ya no existe un concepto de propiedad absoluto, sino que
todas las propiedades están sujetas a ciertas restricciones, ya sea, por ejemplo, restricciones que tienen que ver con la construcción, la altura en la construcción, la necesidad de pedir permiso, de ajustarse a las normas edilicias, municipales, con incluso el hecho de que en la puerta de nuestra casa nos pongan alumbrado, o nos pongan un cartel identificador de las calles, etc. Esas son todas restricciones al derecho absoluto de la propiedad, que no entorpece el ejercicio del derecho de propiedad, sino que implica una limitación, un no hacer en algunos casos. No implica un desmembramiento del derecho de propiedad, por lo cual en general no se indemnizan. Lo cierto es que hay algunos casos donde las restricciones son tantas que han sido consideradas que desmembran el derecho de propiedad, por lo cual son consideradas o una servidumbre o más aún una expropiación. El segundo tipo de limitación a la propiedad es sobre su carácter exclusivo. El carácter exclusivo de la propiedad es la posibilidad que tenemos de excluir a terceros de nuestra propiedad. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de las servidumbres. Porque sin perder el derecho de propiedad, se restringe la capacidad de usar y gozar de esa propiedad, porque implica un desmembramiento total o parcial de ese derecho, que en general es temporario, porque si fuera permanente sería una expropiación. Y este tipo de limitación a la propiedad sí se indemniza. Se indemnizan tanto vamos a verlo, el daño emergente, como en algunos casos el lucro cesante por esa imposibilidad de ejercer ese derecho de propiedad de manera plena, de manera exclusiva. Y el último tipo de limitación a la propiedad es lo que conocemos como expropiaciones, que está contemplado en la Constitución Nacional, que tiene que ser hecho por ley y se indemniza y atenta contra el carácter permanente de la propiedad. El carácter permanente implica que no vence mi derecho de propiedad, salvo cuando yo quiera transferirla por cualquier título, pero en este caso sí hay un límite a mi derecho, de manera en el tiempo, por lo cual eso debe ser indemnizado. Y lo que nos interesa hoy es el concepto de servidumbre. Como para refrescar, es una limitación al derecho de propiedad que en principio es absoluto, es exclusivo y es perpetuo. Y hay dos tipos básicamente de servidumbre: las servidumbres civiles, que tienen en cuenta el interés de un particular, y según el nuevo Código Civil y Comercial se necesitan dos fundos, el fondo sirviente y el fondo que se sirve, y las servidumbres administrativas, que tienen en cuenta el interés público. Hoy vamos a estar hablando de este segundo tipo de servidumbres, que son las servidumbres administrativas, que son las establecidas por el interés público, entre las cuales encontramos las mineras, las de gasoducto, las de electroducto. Hoy vamos a hablar puntualmente de las servidumbres mineras. Y vamos a ver un poco cómo es el marco regulatorio de estas servidumbres petroleras, ¿no? Que tienen su origen en el Código de Minería, que fue el código que rigió las cuestiones mineras e hidrocarburíferas hasta que se dictó la Ley de Hidrocarburos, y que la Ley de Hidrocarburos remite al Código de Minería en sus artículos 146 y subsiguientes y concordantes en lo relativo a servidumbres. Entonces tenemos el Código de Minería, la Ley 17.319 de hidrocarburos, que vamos a ver en un momento estos artículos 66, 67, 98 y 100, la Ley de Contratos de Riesgo en el artículo 7, que básicamente replica lo que dice el artículo 100 de la Ley 17.319, un decreto que reglamenta estas indemnizaciones a servidumbres, que es del año 68, de 6.803, modificado por decreto 2117 de 1990. Uno de los puntos más importantes de este decreto es que crea una comisión asesora, que está integrada por varias partes, entre las cuales también están no solo representantes del Estado, sino representantes
de las empresas y de los superficiarios, y sabemos que ASEP, la Asociación Argentina de Superficiarios de la Explotación Petrolera, que ahora se han extendido también a la explotación minera y a otras formas de energía, a las servidumbres de gasoducto, de electroducto, etcétera, nuclea esa asociación los distintos superficiarios a lo largo del país. No es la única asociación de superficiarios, pero sí es la asociación de superficiarios que forma parte de esa comisión asesora creada por el decreto 6.803. Esta comisión no asesora en las actualizaciones de los montos de las indemnizaciones y también en cuestiones relativas a montos cuando las partes no se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, sobre rubros que no están contemplados en los decretos 860 y 861, como vamos a ver, siempre de común acuerdo. Los dictámenes de esta comisión no son vinculantes, salvo que las partes se sometan de común acuerdo a esta comisión asesora. Tenemos los decretos 860 y 861 del año 96 que establecen los rubros y los montos indemnizables, y la resolución conjunta, la última, la 2 del 2019, de la Secretaría de Hidrocarburos y Combustibles y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que establecen los montos actualizados. Todos los años se establecen estos montos actualizados. Este año no hay resolución, en parte por motivo de la pandemia y posterior cuarentena, que frenó un poco las actividades, y de común acuerdo la Asociación de Superficiarios con las empresas acordaron posponer esta fijación de montos indemnizatorios actualizados. La última indemnización es del año pasado. Bueno, una de las cuestiones que considero importantes es señalar que el Código de Minería establece que la explotación de minas, su exploración y concesión, y demás actos consiguientes revisten el carácter de utilidad pública. Y aquí surge que estas servidumbres sean servidumbres administrativas y no servidumbres civiles. Y es importante porque estas servidumbres no pueden ser, digamos, no quedan sujetas a la voluntad del propietario superficiario, sino que se le imponen al propietario superficiario por una cuestión de utilidad pública. Y también lo que dice el Código de Minería en su apéndice sobre el régimen legal de las minas de petróleo y hidrocarburos fluidos, es que las explotaciones de oleoductos también son ejecutadas como servicio público, y los empresarios de transporte de hidrocarburos que están sujetos a las leyes que rigen para el transporte público. De ahí que el artículo 66 de la ley 17.319 establezca que de ningún modo un propietario superficiario puede obstaculizar este tipo de actividades, aun cuando no haya, a pesar de que haya falta de acuerdo entre ambos. Entonces vamos a ver un poco qué dice en detalle la ley de hidrocarburos. En el artículo 66 dice que los permisionarios y concesionarios tienen los derechos acordados por el Código de Minería, menciona los artículos 42 y 48 y concordantes, hoy 146 y concordantes, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular, ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos. Y los derechos son el derecho de uso, el derecho de ocupación de esos inmuebles, ya sea de propiedad fiscal o particular. Y este párrafo que ya se los mencioné, que es importante, que dice que la oposición del propietario a la ocupación misma, o su falta de acuerdo con indemnizaciones fijadas, en ningún caso es causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios. Es interesante mencionar que en Salta, una resolución del año 2011 desestima un recurso de revocatoria que presenta un propietario superficiario,
una revocatoria sobre el permiso de concesión, exigiendo que se revoque ese permiso porque él no formó parte de ese procedimiento de concesión, no fue notificado, y lo que establece la Secretaría de Energía al rechazar el recurso es que el propietario superficiario no es parte del proceso, sino que se le impone la servidumbre y es suficiente con la notificación de esa servidumbre, pero no tiene participación y no se requiere, digamos, mientras la empresa afiance los perjuicios, sobre todo cuando hay cierta celeridad en no demorar las actividades, porque en este caso la empresa tenía que continuar con con actividades previas que no podían, no requerían, o requerían una celeridad, no podían demorarse. Entonces, si las actividades no son urgentes, se busca el acuerdo con el superficiario, pero ante esa urgencia, con la mera solicitud ante la actividad de aplicación, autoridad de aplicación, digo, se puede llevar adelante las actividades. El artículo 100 de la ley 17.319 dice que los permisionarios y concesionarios deben indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquellos. Los interesados tienen dos vías: pueden demandar judicialmente la fijación de estos montos indemnizatorios o aceptar de común acuerdo y en forma optativa y excluyente, y esto es muy importante porque cuando el superficiario acepta estas indemnizaciones, excluye la vía judicial. Entonces, el superficiario puede aceptar las indemnizaciones que determine el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietarios, cosa que acelera los cobros de indemnizaciones, pero no siempre reflejan la realidad. La realidad es que estos montos muchas veces superan el daño real y otras veces pueden llegar a que no cubran esos daños, o el daño emergente o el lucro cesante, porque no está sujeto a prueba el daño real, sino que son indemnizaciones tarifadas que por supuesto las partes también pueden dejar de lado y pueden acordar otros valores, no son obligatorios. Los valores son valores de referencia, pero en general se toman esos valores. ¿Cómo se determinan estos montos? El artículo 98 de la ley 17.319 establece que el Poder Ejecutivo fija las indemnizaciones a los propietarios superficiarios. A su vez, el decreto 6.803 crea esta comisión con facultades para decidir en caso de falta de acuerdo entre las partes, y también es la comisión que va a proponer las actualizaciones de los montos. Y los decretos 860 y 861, que establecen justamente que estos montos indemnizatorios se actualizan mediante resoluciones conjuntas de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que yo les decía que la última resolución conjunta fue la del año pasado, la número 2 del 2019. En cuanto al decreto 860, son decretos muy similares, el 860 y el 861, vamos a ver, son para distintas áreas, son muy similares con algunas variaciones en el decreto 861. El decreto 860 aplica básicamente en la zona sur del país, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, y divide a la región en 3 zonas con valores diferenciales. De acuerdo a las características de esa zona, van a ser valores diferentes de indemnización. Y la unidad de superficie se fija en 25 kilómetros cuadrados, entonces el área ocupada se divide en parcelas de 25 kilómetros cuadrados solamente a los fines de estas indemnizaciones, de calcular estas indemnizaciones. El decreto 860 establece, porque no fija específicamente, sí lo hace el 861, pero el 860 no fija indemnizaciones en caso de predios cultivados, porque en general son tierras de secano, ¿no? Son tierras más áridas, pero si hubiera predios cultivados, o se causaran perjuicios que no están previstos en el decreto,
el afectado puede reclamar el resarcimiento adicional y puede optar por la intervención de la comisión asesora, de común acuerdo con la empresa, pueden establecer que la comisión asesora fije esos valores. También el decreto 860 fija un valor de extracción de ripio, tierra o áridos, lo que establece es que las partes van a acordar ese valor, y también se establecen reglas para la extracción y uso de aguas superficiales y subterráneas. En fallos recientes se ha decidido, por lo menos en las provincias de Río Negro y de Neuquén, fallos recientes de las cámaras de apelaciones, han establecido que las aguas, que se debe una indemnización por extracción de aguas, sin importar si las aguas son salobres o si son aptas para riego, sino por el simple hecho del uso de aguas superficiales o subterráneas, se debe indemnizar al propietario superficiario, porque se discutía si en realidad el propietario superficiario no hacía uso de esas aguas, por ejemplo, subterráneas, que no eran aptas para consumo humano o para riego, porque había que indemnizar al propietario por ese uso, pero las cámaras, en su caso en Neuquén y también en Río Negro, han establecido que los decretos no hacen un distingo entre qué tipo de aguas son las que se utilizan. Y el decreto 861, como yo les decía, es muy similar, aunque tiene algunas pequeñas variaciones, aplica en Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y zonas limítrofes, y también se aplica, no lo dice, pero se aplica por analogía a provincias como Salta y Jujuy. Divide también a las tierras de secano en 4 zonas con valores diferenciales, y la unidad de superficie también es de 25 kilómetros cuadrados. También permite que esos rubros no previstos por los decretos puedan ser indemnizados, previo acuerdo de las partes podrá ser la comisión asesora, y si no se ponen de acuerdo las partes, sí habrá que recurrir a la justicia. Pero regula, a diferencia del decreto 860, regula las tierras bajo riego, en cuyo caso la unidad de superficie es de 1 hectárea. También agrega una indemnización anual por daño emergente y lucro cesante hasta el cese de la ocupación, sin perjuicio de que, vamos a ver, también ya hay un rubro por daño emergente y lucro cesante en los 2 decretos, pero no es por tierras bajo riego. Y al finalizar las tareas requiere que se devuelva la propiedad previa limpieza de la superficie y libre de instalaciones, sistematizada y en condiciones de iniciar el laboreo de la tierra cuando sean tierras cultivables. Y al igual que el decreto 860, el valor de extracción de ripio, tierra o áridos se acuerda entre las partes. Ahora, ¿qué se indemniza en todos estos decretos? En todas estas normas, ¿no? Estos 2 decretos y las normas que regulan las indemnizaciones a superficiarios. Básicamente se indemniza el perjuicio causado a los fondos, tanto el daño emergente como el lucro cesante, lo dicen las normas, lo dicen los decretos, y también lo dicen algunos dictámenes y alguna jurisprudencia. También los gastos de control y vigilancia. Este daño emergente y lucro cesante, antes de pasar al siguiente, es importante saber cuáles son los rubros que conforman este daño emergente y lucro cesante. Se indemniza por apertura de caminos, por pozos perforados, por instalación, por superficie ocupada con instalación de maquinaria, de baterías, de campamentos, de todas las instalaciones. Se indemniza por kilómetro de camino, ya sea troncales o caminos que interconectan pozos. Se indemniza también por las líneas, por ejemplo, telefónicas o líneas o gasoductos, y están así detallados los rubros que componen el daño emergente y lucro cesante, y se entiende que son indemnizaciones que tienen que ver con cubrir todos estos daños que no solo
la limitación del derecho de propiedad causa, sino también la falta de oportunidad de llevar a cabo otras actividades productivas, lo que es considerado, o lo que es llamado lucro cesante. Entonces cubriría todos los daños que no solo la servidumbre, sino la actividad petrolera causa. Luego también se indemnizan los gastos de control y vigilancia, se entiende que el propietario tiene que llevar a cabo cierta vigilancia, también se pagan según los cálculos que incluyen nuestros decretos. La compensación, ya dijimos, por uso y aprovechamiento de aguas, que se paga por caudal de agua y por mes. Todas estas compensaciones se pagan, o casi todas mensualmente, salvo lo que yo les decía, en tierras de riego, que se paga una vez al año, y lo que es todos los compensaciones o indemnizaciones por los trabajos de sísmica, que se pagan una vez y mientras duren los trabajos. Y también, bueno, esta compensación por uso de ripio, tierra y áridos, porque se consideran que son minerales de tercera categoría, y el propietario de la tierra tiene derecho, o es el dueño de estos minerales, por lo cual todo uso tiene que ser compensado. Ahora, yo quiero comparar este régimen de indemnización a propietarios superficiarios, que básicamente lo que indemniza o lo que cubre son los daños a la propiedad del superficiario, y también su lucro cesante, con lo que es el daño ambiental colectivo, porque hemos visto en varios casos demandas de los propietarios superficiarios, demandas por daño ambiental colectivo, por cese del daño, que en muchos casos se superponen con sus demandas o con sus indemnizaciones ya cobradas. Entonces, quiero que quede claro qué es el daño ambiental colectivo, cómo lo definimos, y cuáles son los alcances y también los límites del daño ambiental colectivo, que es distinto al daño individual. Cuando hablamos de daño ambiental, tenemos que pensar que el daño ambiental tiene dos aspectos: el daño individual a la persona, a sus bienes y a su salud, y el daño al ambiente per se, que no es el daño a las personas, que no es el daño a su propiedad, no es un daño medible, digamos, a los fines de una compensación económica. Nuestra Constitución Nacional establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Cuando habla de daño ambiental está hablando del daño colectivo, el daño a los bienes y valores colectivos que son de todos, pero no son de nadie en particular. Entonces, la obligación prioritaria es la de recomponer, no se puede optar con una indemnización sustitutiva cuando es posible recomponer. Y dice según lo establezca la ley, y la ley que lo establece es la Ley General del Ambiente, la ley número 25675, que define daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. La palabra relevante es muy importante acá, porque se ha debatido mucho qué significa la relevancia del daño, donde el daño ambiental se vuelve un daño colectivo, ¿no? Porque no todo daño al ambiente es daño ambiental colectivo. Podemos hablar de impactos, y podemos hablar de daños a la propiedad. No todo daño al ambiente, a la naturaleza o a sus componentes tiene esta relevancia que lo hace que sea un daño ambiental colectivo. Acá nos queda claro que tiene que haber una modificación negativa del ambiente, de los recursos, del equilibrio de los ecosistemas o de los bienes o valores colectivos. Y el artículo 28 de la Ley General del Ambiente dice que el causante del daño ambiental está obligado a recomponer, a volver las cosas a su estado anterior, y de no ser factible, deberá depositar una indemnización sustitutiva en el Fondo de Compensación Ambiental. ¿Por qué remarco esto? Porque en algunos casos hemos visto demandas por daño ambiental colectivo que buscan una indemnización a los actores de esa demanda, y en ningún caso una demanda por daño ambiental colectivo puede perseguir una indemnización pecuniaria que beneficie a los
a los litigantes, sino que en todo caso, si no es posible la recomposición ambiental, esa indemnización que fije un juez, y solo un juez, debe depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental, ya sea federal, si es una cuestión federal, o provincial, según cada provincia ha creado su fondo de compensación por ley. Entonces, vamos a ver los caracteres del daño ambiental colectivo. Para que haya daño ambiental colectivo tiene que ser relevante. ¿Y qué es un daño relevante? Primero, tiene que alterar la capacidad de carga de los ecosistemas o de sus componentes. ¿Qué es la capacidad de carga? Es la capacidad que tiene ese ecosistema o ese recurso de absorber los impactos negativos antes de empezar a degradarse. Cuando se supera esa capacidad de carga y el ecosistema o el recurso se empieza a degradar, ahí estamos ante un daño relevante. Capacidad de autorregeneración de los ecosistemas. Tiene que haber, no tiene que alterarse esa capacidad que tiene el ecosistema o sus recursos de sanarse, de autorregenerarse, cuando esto también provoca una degradación muchas veces irreversible de esos ecosistemas. En palabras de Lorenzetti, un daño ambiental colectivo implica la alteración del principio organizativo de la naturaleza y del desarrollo de la vida. Y también, si vamos a cierta legislación que lo define, por ejemplo, las resoluciones conjuntas que regulaban el seguro ambiental obligatorio, ya están derogadas la resolución 98 del 07 y la 1973 del 07, pero es importante saber que en esas resoluciones se definió lo que es el daño ambiental colectivo y se establecieron los límites para saber en qué casos procedía el seguro ambiental obligatorio y se habló de riesgo inaceptable para la salud humana. Y esto también es importante porque esto nos muestra que no todo daño al ambiente es daño colectivo, y no todo daño al ambiente es resarcible, sino solamente cuando hay un riesgo inaceptable para la salud humana. Acá también quiero hacer una distinción entre lo que es la recomposición del ambiente y lo que es una remediación. No son sinónimos. Recomposición opera frente al daño ambiental colectivo, la ordena un juez ante un daño que es relevante, que tiene estas características, que excede la capacidad de carga, la capacidad de autorregeneración de los ecosistemas, que altera el principio organizativo y que constituye un riesgo inaceptable para la salud humana. Recomponer es volver las cosas a su estado anterior. Mientras que remediar tiene que ver con limpiar, con quitar, digamos, algunos contaminantes que hayan podido depositarse en el ecosistema, que también producen o constituyen un riesgo inaceptable para la salud humana, pero que no constituyen un daño ambiental colectivo. Y principalmente en cuestiones, las remediaciones son ordenadas la mayoría de las veces por las autoridades administrativas, cuando a través de un acto administrativo ordenan la remoción de los contaminantes o la limpieza, por ejemplo, ante un derrame, o un accidente, la limpieza del suelo contaminado. Puede ser que un derrame tenga tanta relevancia que constituye un daño ambiental colectivo, pero puede ser en muchos casos que no lo sea, que sea simplemente un impacto negativo que tiene que ser removido para evitar este riesgo inaceptable para la salud humana. Entonces, quiero hacer estas distinciones porque se ve en muchas demandas, se ve una confusión entre estos términos, qué es daño ambiental colectivo y qué es un impacto ambiental negativo. ¿Y por qué quiero destacar tanto que el daño ambiental colectivo tiene que ser relevante? Porque una vez que se define un daño como daño ambiental colectivo, hay un conjunto de normas procesales que se aplican a los procesos, al juicio por daño ambiental colectivo, que no se aplica si fuera un juicio común de daños. Entonces, por eso es tan importante determinar cuándo estamos frente a un daño ambiental colectivo y cuándo no. ¿Qué dice la Ley General del Ambiente? En primer lugar,
la acción por daño ambiental colectivo es imprescriptible. ¿Por qué? Porque se considera que mientras el ambiente esté dañado, es pasible de enfermar a las personas. Es un riesgo potencial, un riesgo inaceptable para la salud humana. Entonces no hay una prescripción de la acción, por más que se encuentre un responsable que haya, por ejemplo, dispuesto de esos contaminantes años atrás, décadas atrás. Hay varios casos en que se han planteado acciones de prescripción, por ejemplo, por residuos que han sido depositados en ríos o en suelos en épocas en que no había una ley, por ejemplo, de residuos peligrosos, o incluso el caso, por ejemplo, de Diacrom en la provincia de Buenos Aires, cuando la misma autoridad le había permitido a Diacrom, Diacrom era una empresa, es una empresa de cromados, y tenía un permiso de los años 50 y 60 para poder inyectar en la napa de agua el cromo que era residuo. Como la responsabilidad es objetiva, tuvo que hacerse cargo de esa disposición, aun cuando tenía, en una época tuvo la autorización administrativa para hacerlo. Entonces, frente al daño ambiental colectivo, no prescribe la acción, hay una legitimación amplia, es decir, cualquiera, la ley habla del afectado, del damnificado, del Estado provincial, el nacional, las organizaciones no gubernamentales, el defensor del pueblo, es decir, cualquiera puede iniciar una acción para que se recomponga el ambiente, más allá de que ese ambiente lo haya dañado o lo haya enfermado. Puede ser, por supuesto, en muchos casos las dos acciones, la de daño ambiental colectivo y la de daño individual, se superponen, porque alguien que reclama por sus daños a su salud o a su propiedad, a la vez reclama que se recomponga el ambiente para que esa persona pueda evitar seguir enfermándose o sus bienes no sigan dañándose. Pero son dos acciones distintas y que requieren, por ejemplo, quien acciona por daño individual tiene que demostrar el perjuicio. No puede accionar cualquiera por daño individual. También la ley, lo que dice que si el responsable es una persona jurídica, esa responsabilidad se va a extender a sus directivos y profesionales en la medida de su participación. Y también la ley dice que el acceso a la jurisdicción ambiental no admite restricciones. Por lo cual, en algunos casos de daño ambiental colectivo, aun cuando los tribunales se han declarado incompetentes en la cuestión que era sometida a su juicio, han llevado adelante medidas cautelares de todas formas, porque el acceso a la jurisdicción ambiental no admite ningún tipo de restricción. Por ejemplo, el caso de Dino Salas, que es un caso por la tala de bosques en Salta. Dino Salas y otros se presentaron ante la Corte Suprema, alegando que era competencia originaria de la Corte entender en una cuestión de tala indiscriminada de bosques nativos en Salta. La Corte se declaró incompetente, pero de todas formas hizo lugar a la medida cautelar bajo esta premisa que el acceso a la jurisdicción ambiental no admite restricciones. Con el mismo criterio, en algunos casos, por cuestiones formales, se han declarado, digamos, incompetentes distintos tribunales, pero así todo han hecho lugar a las medidas solicitadas, y además, por ejemplo, en algunos casos, por no ser procedente el tipo de acción que se presentaba, se ha entendido que esa acción, a pesar de formalmente no ser procedente, era admisible por no poder admitir restricciones de ningún tipo. Por ejemplo, en casos de recursos de amparo, donde no haya una arbitrariedad o una ilegalidad manifiesta que pueda invocarse, pero de todas formas se hace lugar al recurso de amparo entendiéndolo como que el acceso a la jurisdicción ambiental no admite estas restricciones. Otra de las cuestiones que establece la Ley General del Ambiente es que la sentencia hará cosa juzgada, salvo que la acción sea rechazada por cuestiones probatorias. Esto es otra de las cuestiones que hace que en muchos casos las demandas por daño ambiental colectivo se reinicien,
porque en algún momento fueron rechazadas por cuestiones probatorias. En otros casos también lo que hemos visto es que los actores muchas veces dejan caducar la acción y la vuelven a iniciar bajo otros actores porque no ha habido cosa juzgada, ¿no? Entonces, tenemos esta cuestión de que es imprescriptible y además, si es rechazada por cuestiones probatorias, puede reiniciarse más tarde. Y el último punto que dice que deducida la demanda de daño ambiental colectivo, no podrán interponerla otras partes legitimadas. Este es un punto importante, y ha habido también cuestiones sometidas a los tribunales en este sentido, porque hay varias causas por daño ambiental colectivo iniciadas por otra asociación de superficiarios, no ACEP, que es la que está en la comisión asesora, sino ASUPA, la Asociación de Superficiarios de la Patagonia, ha iniciado demandas por daño ambiental colectivo en las distintas cuencas hidrocarburíferas. Entonces, lo que ocurre también con los superficiarios es que una vez que obtienen las indemnizaciones, también demandan por la recomposición del daño ambiental en sus propiedades, y en algunos casos la justicia ha declarado la litispendencia, es decir, en la medida en que el bien jurídico protegido ya está, o el mismo recurso ya está, digamos, en los tribunales con una demanda por daño ambiental colectivo, no la puede iniciar ninguna otra parte. Entonces, en este caso, también se han desestimado demandas por daño ambiental colectivo por parte de superficiarios, porque hay una litispendencia. Es decir, básicamente, si no me equivoco, todas las cuencas hidrocarburíferas están bajo estos juicios por parte de ASUPA por la recomposición del daño ambiental colectivo. Esto implica que los superficiarios no puedan iniciar acciones porque hay una litispendencia. Entonces, un poco para concluir, yo pongo algunas conclusiones porque espero que luego podamos elaborar otras conclusiones en base al debate que vamos a iniciar en unos minutos, pero que me parece importante. Estas indemnizaciones que yo llamo tarifadas, o que llamamos tarifadas, no solo yo, lo llamamos en general, comprenden el daño emergente y el lucro cesante. Esto es importante también, ya lo han establecido tribunales, porque en algunos casos se recurrió a la justicia una vez cobradas estas indemnizaciones de los decretos 860 y 861, hay superficiarios que han ido a la justicia a reclamar por daños específicos que se encuentran dentro de estas indemnizaciones tarifadas, no solo el daño emergente, sino también el lucro cesante, que comprende la ocupación del predio y la ejecución de tareas de exploración y explotación. Daño a los bienes es un daño individual. No conozco casos en que algún propietario superficiario haya reclamado por daños a la salud. Sí, se sabe con certeza que estas indemnizaciones en principio cubren todos los daños al fondo, y como consecuencia de esa servidumbre que limita el derecho de propiedad. También, para recalcar, una vez aceptado el régimen de indemnizaciones tarifadas, el superficiario no puede reclamar judicialmente por los daños, esto también es importante. La acción por daño ambiental colectivo de iniciarse persigue la recomposición del ambiente dañado, no una indemnización a la parte actora, en ninguno de los casos. El primer caso de ASUPA, allá por 2006, incluía un monto calculado de indemnización que me pareció totalmente improcedente, porque si bien yo no participé originalmente de la contestación de ninguna de esas demandas, pero me pareció que no correspondía reclamar un monto de indemnización ni hacer un cálculo de los daños, porque prioritariamente se debe recomponer el ambiente dañado y no perseguir una indemnización pecuniaria. Y si procede una indemnización sustitutiva, solo cuando no sea posible la recomposición del ambiente dañado, y muchas veces no es posible, no porque no sea técnicamente posible, sino porque a veces recomponer el ambiente dañado implica un nuevo impacto. Hay que hacer una
es necesaria una evaluación de impacto ambiental previo a esa recomposición para establecer si es mejor dejar las cosas como están o si en cambio se deben volver las cosas a su estado inicial, porque muchas veces el impacto de recomponer, de, por ejemplo, destruir algún tipo de obra, es mayor que el impacto de dejar las cosas como están. Entonces, si no es posible la recomposición, se destina esa indemnización que fija el juez a un fondo de compensación ambiental. Bueno, estas son un poco mis reflexiones y mis comentarios. Me gustaría ahora escucharlos, o escuchar las preguntas o los comentarios. Muchísimas gracias, María Clara. Muy interesante. Como siempre solemos hacer, el que quiera preguntar, si no, bueno, por ahí tengo algunas preguntas yo, pero las dejaría para el final, que se presente, que active el micrófono, que se presente, diga dónde es, porque también tenemos una participación bastante federal, o sea, hay colegas de todo el país escuchándonos, así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que le quiera realizar a la disertante? Sí, María Victoria, supongo. Sí, doctora, active el micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, un poco felicitaciones, María Clara, excelente exposición, clarísima, todos los aspectos sumamente cubiertos, pocas dudas. Quería preguntarte qué experiencia tenés o qué consideraciones haces acerca de la intervención de los amicus curiae ambientales dentro de los procesos colectivos de este tipo. Si considerás que son, según tu experiencia, instituciones interesantes, viables, si aportan, si retrasan, si por el contrario mejoran las situaciones. Contame un poco qué opinás acerca de este tema y cuál es tu opinión en general, qué perspectivas ves acerca de la evolución de este tipo de institutos en el sistema jurídico argentino. Bueno, gracias Victoria por la pregunta. Sí, yo creo que siempre aportan muchísimo. Por supuesto va a depender de qué amicus curia, ¿no? En general, dependiendo del tribunal, hay digamos, un proceso por el cual una parte puede convertirse en amicus curia, pero a mí me parece que sobre todo en cuestiones ambientales y cuestiones complejas, es muy importante la palabra de especialistas. Porque una de las cuestiones que yo veo muy críticas en estos juicios ambientales es tal vez que no tenemos los peritos expertos en cuestiones a veces tan complejas, ¿no? En cuestiones donde la prueba debiera mandar en esto, ¿no? No, ni cuestiones políticas, ni quien esté en una posición de más fuerza, sino, como dicen los códigos de evidencia de Estados Unidos, encontrar la verdad material. Y la única forma en los Estados Unidos, en el código de evidencia, encontrar la verdad material, según el código de evidencia, es a través de la prueba. Y la prueba de peritos calificados, y peritos que puedan demostrar su calificación. Entonces, ante la ausencia, en algunos casos, de peritos tan calificados, me parece que la amicus curia se vuelve esencial. No sé si vos tenés alguna opinión, o si yo personalmente creo que contribuye a encontrar la verdad material, ¿no? Que es lo que en última instancia va a asistir al juez para poder dictar una sentencia, porque tanto el juez como los abogados de las partes somos todos abogados, ninguno de nosotros tenemos formación científica. Sería imposible que nosotros pudiéramos merituar una prueba sin la asistencia de los peritos o de las partes con experiencia científica. Sobre todo porque además en la disciplina hay distintas visiones, ¿no? Más biocentristas, más antropocentristas, entonces creo que suman un poco al debate, digamos, como para abordar también la cuestión, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero sí quería preguntar si, digamos, si vos en tu experiencia notas que eso
ralentizar demasiado el proceso, o si por el contrario considerás que no, que bien vale el retraso en todo caso, ¿no? No, yo no creo que los retrasos de los procesos sean por los amicus curiae, creo que en todo caso habría que cambiar el sistema, nuestro sistema de justicia, que bueno, es otro tema para otro momento, no para el momento de pandemia, pero yo no creo que sea un retraso, yo creo que en realidad la prueba es esencial, la prueba científica es esencial y quienes puedan interpretarla, y no solo quienes puedan acercar pruebas, sino también consensuar un método de validación de esa prueba, porque si no, los abogados no tenemos criterio para saber cuál prueba es más relevante desde el punto de vista científico. Salvo que tengamos unos buenos peritos de parte que nos orienten, pero en realidad, volviendo al Código de Evidencia de los Estados Unidos, porque me parece que Estados Unidos en los años 70 se enfrentó a este dilema de qué hacemos con la prueba científica, siendo todos abogados los que tratamos este tema, cómo distinguimos lo que es prueba relevante de lo que es, ellos llaman junk science, ciencia basura, ¿no? Porque sabemos que muchas veces nos inundan de un montón de datos científicos que no tenemos nosotros la capacidad ni la formación para poder validarlos. Entonces, Estados Unidos ha creado a través de sus códigos de evidencia, además de tener un código procesal, tienen códigos de evidencia que tienen que ver con toda la prueba, básicamente, donde se establece qué requisitos tiene que tener la prueba para que pueda llegar a oídos del tribunal, ¿no? Cómo se valida la prueba y cuáles son los estándares para que esa prueba no solamente se valide, sino cómo tiene que ser presentada. ¿Cuáles son los, por ejemplo, tiene que ser presentada también sabiendo cuál es el margen de error, sabiendo si tiene peer review, si otros colegas la han rebatido, si tiene puntos flojos, esos estudios, porque nosotros en general presentamos la parte de la prueba científica que nos conviene, pero en Estados Unidos se considera que es un engaño al tribunal si nosotros presentamos una parte sin mostrarle la otra, porque ninguno de nosotros somos científicos. Entonces me parece que la amicus curiae viene a cubrir, por lo menos parcialmente, estas deficiencias de nuestro sistema, que no es propio de solamente el sistema argentino, sino más digamos, de este sistema continental, ¿no? ¿Alguna otra comentario? Sí, por el chat están preguntando para que bueno, profundicen un poco sobre los plazos de prescripción para reclamar la indemnización por servidumbres de paso, ocupación, daños y perjuicios. Sí, estas son servidumbres de ocupación, no son servidumbres de paso, son servidumbres administrativas que le dan a la empresa operadora el derecho de ocupar total o parcialmente esas tierras para llevar a cabo su actividad. Siempre tienen que tener una razonabilidad, ¿no? Y, por supuesto, son por cuestiones de utilidad pública o de interés público. Y los plazos de prescripción tienen que ver porque se han asimilado estas indemnizaciones, esto, bueno, previo a la reforma del Código Civil, con lo que eran las indemnizaciones o los daños extracontractuales, por lo cual se fijaba un plazo de 2 años. Ahora este plazo se ha extendido a 3 años, y ya no hay distinción entre contractual y extracontractual. Pero entonces, estos reclamos siempre son personales, es decir, por más que el derecho de servidumbre sea un derecho real, la servidumbre administrativa, el reclamo es propio del superficiario, es decir, un superficiario que adquiere una propiedad no puede adquirir también el derecho a reclamar por los periodos anteriores a su compra, ¿no? Lo tiene que hacer a título personal o lo tendría que haber hecho el propietario anterior, y también hay fallos en este sentido. Y sí es cierto que hay un periodo para reclamar hacia atrás, que es el periodo de prescripción del Código Civil. Si bien, como les digo, ahora ya no hay una distinción entre contractual y extracontractual, se entiende que es este plazo de 3 años, ¿no? Y lo que sí, bueno, son indemnizaciones que se pagan todos los meses,
Casi todas, yo les mencioné, salvo algunas que se pagan o una vez al año, o se pagan solamente, por ejemplo, la de sísmica, se paga mientras dure, por una vez y mientras duren las tareas. Pero sí, ese plazo, que es distinto al reclamo por daño ambiental colectivo, que como yo decía, no prescribe, porque mientras el ambiente esté dañado, no puede ampararse el responsable de ese daño en que ha operado el periodo de prescripción. Alguien tiene que hacerse cargo de disminuir o eliminar ese riesgo inaceptable para la salud. Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, se escucha bajo. Ah, ¿se escucha abajo? Para me acerco. Sí. A ver, ¿Ahora me escuchas bien? un poquito mejor, sí. Sí, se puede presentar, doctor. Yo soy el doctor Gabriel Guevara y realmente soy de la provincia de San Juan y tengo serios problemas con una propiedad que poseo de 203.000 hectáreas acá en la provincia de San Juan, donde tengo las principales empresas mineras metidas ahí. Ya sea el Proyecto Azules, Proyecto Altar, Pachón y Fortescue. En todos estos casos me están ocupando una superficie entre todas las empresas mineras de 130.000, 140.000 hectáreas. Las concesiones mineras datan del año 95. Mi pregunta concreta es, acá tenemos dos tipos de servidumbre, no una servidumbre de ocupación, porque tenés el predio que ocupan para la exploración y una también servidumbre de tránsito, que ocupan del campo para poder ingresar al lugar donde llegan a cabo la exploración. En este caso, mi pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de prescripción y qué código civil se aplica? Para mí, el código civil anterior, porque las servidumbres son del año 95, ¿me entendés? Las concesiones mineras se otorgaron en 1995. Y nunca se me notificó a mí como superficiario. Yo venía a tomar contacto mucho después con él. Y tengo la propiedad del campo de hace 20 años. ¿Y usted reclamó anteriormente por estas indemnizaciones o reclama recién ahora? No, ahora he empezado a mover los expedientes, porque es un campo de mi padre, empezó a mover los expedientes y he pedido, porque la mayoría acá ocurre, como ocurre en la mayoría del país, las concesiones mineras se han transformado en un negocio inmobiliario, donde un vivo pide concesiones, un particular, y después las vende a distintas empresas del exterior en sumas millonarias, y al superficiario no le pagan un centavo. Entonces, hay dos cosas que he pedido yo. He pedido el pago de la servidumbre de paso, ocupación, de los daños y perjuicios ante la autoridad minera, y he pedido las caducidades de las concesiones mineras por falta de inversión. ¿Entendés? Porque las empresas acá se pasan 10, 20 años explorando, no invierten un centavo, en algunos casos las concesiones están abandonadas, y se ha transformado en un negocio inmobiliario prácticamente. Y vos si ponés en el Google, ponés por ejemplo Proyecto Altar, ves que en el exterior vende un proyecto en 450 millones de dólares y aquí en San Juan no se invierte un centavo. Y a nosotros los superficiarios me están ocupando una superficie enorme y no les puedo hacer pagar un centavo, no han ofrecido la fianza que establece el Código Minero ni nada de eso. A ver, vamos a ver porque las preguntas parece que son varias. El Código Civil es el que se aplica porque habla de la eficacia temporal y dice que a partir de su entrada en vigencia se aplican las leyes, una vez que entran en vigencia, las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes, ¿no? Y situaciones jurídicas, por lo cual, a pesar de que el origen es anterior al Código Civil, las consecuencias de esa concesión son actuales, por lo cual se aplica el Código Civil actual y no el Código Civil anterior. Eso por un lado. Por el otro lado, realmente las cuestiones, digamos, de validez de las concesiones, si hay inversiones o no hay inversiones, no es algo que yo pueda resolver sin conocer los datos en detalle, pero básicamente decirle que la norma que se aplica en cuanto a la prescripción, porque se considera que tienen carácter indemnizatorio, es esta ley, este Código Civil nuevo, digamos. El código hablando de los daños y perjuicios, no respecto a la servidumbre de ocupación. ¿Cómo? No escucho bien. Vos hablaste recién de los daños y perjuicios
que son 2 años o 3 Es años. que es lo mismo, la justicia ha decidido, o lo ha establecido, y también lo establece bastante claramente la ley, que esto indemniza tanto la ocupación, la servidumbre en sí, como los daños emergentes y el lucro cesante objeto de esa ocupación. Entonces es una indemnización integral, tanto por el uso y ocupación como por los daños derivados de ese uso y ocupación. Entonces no es que se cobra algo por la servidumbre y otra cosa por los daños, sino que estas indemnizaciones tarifadas, que además son mensuales, se cobran por todo concepto. Y el que considera que no está incluido su reclamo dentro de estas indemnizaciones tarifadas puede plantearlo frente a la autoridad de aplicación y ponerse de acuerdo, tal vez para ir ante la comisión asesora, pero en general se plantea, se entiende que están cubiertos todas las cuestiones, ¿no?, por estas indemnizaciones. Y si no, se recurre a la justicia. Si uno no acepta los montos tarifados, puede recurrir a la justicia, pero en ese caso va a tener que determinar y demostrar cada uno de los daños para poder acceder a su cobro. Escúchame, yo hice un reclamo ante la justicia directamente y se me declaró incompetente y me mandó al Ministerio de Minería que agotara la vía administrativa en el Ministerio de Minería y que después tenía habilitado el recurso de apelación de la Cámara de Apelación de acá de San Juan. Está bien, yo mucho más no tengo para agregar en eso. Tendría que, para poder emitir una opinión, yo tengo que ver claramente los expedientes y no me animo a emitir opiniones, digamos, al aire. Lo único que puedo decir es cuál es la norma aplicable. No estoy hablando porque nunca realmente el artículo 27 del Código de Minería te establece la obligación de notificar al superficial. Ya hablaste sobre eso, que lo explicaste muy bien. Yo he metido nulidad en los expedientes administrativos porque no me notificó en ningún caso la sociedad. ¿Entendés? Estoy realmente... es muy difícil en este caso, en el caso mío, litigar con esta empresa. Realmente es muy difícil. Realmente estoy prácticamente cercenado, restringido en todo el derecho del dominio del campo y es muy difícil lograr una compensación económica por la cantidad de superficie que me... Y bueno, tal vez tendría que cambiar de abogado, señor. Yo mucho más no puedo decir porque preferiría que sigamos con el debate porque... Dale. No es el ámbito, digamos, para debatir un caso en tal detalle. Bien. Cuando no tengo la información. Discúlpeme, pero... Está bien. Gracias. Bien, le agradecemos la intervención al señor Guevara. Ahora, María Clara, hay otra pregunta que me pareció al menos interesante, de Mario Daniel Murillo, de Gasnor Sociedad Anónima, que el doctor pregunta cómo se calcula el daño ambiental y si aplican algún modelo matemático en especial, básicamente haciendo referencias a los criterios o métodos de cuantificación para el daño ambiental colectivo. Imagino que se refiere a eso el señor. Sí, eso lo evalúa, si hablamos de cómo se calcula para la indemnización sustitutiva al daño ambiental colectivo, en el caso en que no pueda darse lugar a la recomposición, es muy complicado, porque no hay una forma de estimarlo. En general se requiere la recomposición, entonces se puede estimar una base de cuánto se invertiría en la recomposición, pero también se tienen en cuenta muchos otros, digamos, rubros que tienen que ver con si se incumplió la obligación de prevenir el daño, que está no solo en las normas administrativas, sino ahora también en el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 1709, el deber de prevención del daño, si se ha actuado con negligencia, si se ha incumplido con el deber de cuidado. O sea, hay muchos otros elementos que al juez le dan información como para que llegue a una indemnización tarifada. En realidad, no conozco casos de indemnizaciones tarifadas, sí en casos en que la recomposición no ha sido posible, que se le ordena al demandado realizar algunas otras tareas. Por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, que ha habido una tala ilegal de bosques que tenían 500 años, y no se puede recomponer ese bosque porque tardaríamos 500 años en recomponerlo, por lo cual se ordenó que lleven a cabo tareas de reforestación en otras áreas,
pero no se estableció la indemnización tarifada, la indemnización sustitutiva, digamos, sino que se ordenaron otras tareas que tenían que ver con compensar un poco este daño. Entonces, realmente no hay una fórmula. Sí puedo decir hasta dónde se debe recomponer cuando se recompone, en general hasta el estado anterior. A veces es muy difícil porque en Argentina también nos falta mucha información sobre el ambiente, o sea, no tenemos información sobre el estado de los recursos, de los ecosistemas y del ambiente en todo momento, cosa de saber cómo estaba momento antes, por ejemplo, de un accidente. No hay tantas mediciones que se hagan sobre los recursos, pero en general los jueces evalúan esta recomposición hasta el grado de equilibrio del ecosistema, o hasta, si se trata, por ejemplo, de contaminantes en un río, hasta el punto en que dejan de ser un peligro para la salud, ¿no? Y para eso sí hay estándares o basados en riesgo, sobre todo, por ejemplo, las normas de la EPA o las normas de nuestro decreto 831 del 93, que reglamenta la ley de residuos peligrosos, que no comprende todos los casos, pero sí establece ciertos estándares para suelo y para aguas basados en riesgo, por lo cual el recurso tiene que llegar a cierta calidad para dejar de ser peligroso para la salud. También lo cierto es que esa peligrosidad para la salud va a tener en cuenta qué población aledaña tenemos, ¿no? Y los usos de ese recurso, los usos, por ejemplo, de un río, de un lago. No va a ser lo mismo si el lago se usa para consumo humano o para riego que si tiene usos industriales o si está en medio de un desierto o en una ciudad. Entonces, son un montón de elementos que se tienen en cuenta para establecer hasta dónde hay que recomponer o hasta dónde hubiera sido la recomposición y cuál sería la indemnización sustitutiva. No sé si con eso más o menos contesto. Sí, creo que ha sido bastante claro. No sé si la persona, creo que ahí respondió Mario, sí, muy claro. Así que bueno, esa pregunta ha sido evacuada. No sé, Guillermo, si consideras otra pregunta del panel o si tenés alguna voz para hacer, como para ir intercambiando. A ver. María Clara. Bueno, acá hay varias preguntas un poco técnicas. No sé si las querés contestar. Decime, a ver. La de Carlos D'Amico. La doctora Pardo manifestó que el consumo de aguas superficiales o subterráneas de parte de un concesionario otorga derecho superficiario a recibir compensación. Por otro lado, tengo entendido que en algunas provincias existen organismos, recursos hídricos, departamento de aguas, bueno, en el caso de Córdoba del APRI, que cobran tasas por uso de agua. Consulta, ¿el concesionario debe pagar a ambos? O sea, Sí. a la autoridad de aplicación y al superficiario. Claro. Uno es el arancel por el consumo, el uso del agua, ¿no? Y por también esas tasas y aranceles que se pagan por la inspección y por el trabajo que hace la autoridad, no solo en estudiar nuestro expediente, sino en controlarnos, ¿no? En general es ese concepto de tasa como retribución a un servicio, que es el servicio de fiscalización, el servicio de evaluación de los expedientes. Pero otro muy distinto es la compensación al superficiario por el uso de ese agua. Yo les decía que se ha debatido, en algunos casos, les puedo citar un fallo interesante que lo explica bien, este caso de aguas. En este caso eran aguas salobres, que no eran utilizadas por el propietario superficiario, y que la empresa petrolera reclamó diciendo justamente esto, que ya se pagaba un canon a la provincia y que no era procedente el pago al superficiario. El caso es Marianetti Franco con Chevron Argentina SRL, es un fallo del año 2014 de la Sala Segundo de la Cámara de Apelaciones de Neuquén. Después al que le interese se lo puedo enviar, pero si no está online, porque es un fallo, digamos, de la Cámara, están todos publicados, pero que justamente establece que los decretos 860 y 861 hablan de esta compensación sin hacer un distingo entre qué tipo de aguas, por lo cual
una cosa es el canon de uso que se paga a la provincia y otra muy distinta es la compensación, porque las mismas normas, los mismos códigos de agua establecen que el propietario de un fundo tiene derecho a usar esas aguas tanto superficiales como subterráneas, por lo cual, si hay una servidumbre y está restringido ese derecho de uso, aún si el propietario no ha ejercido ese derecho de uso, hay que indemnizarlo de todas maneras. Bueno, acá hay otra pregunta del ingeniero Gabriel Centurión. Esta me gusta bastante. Dice, soy operador de TGN, que es la transportista de gas, la única del país. En minoría se presentan casos con propietarios que no autorizan el ingreso de personal para actividades de mantenimiento. Si bien se trata de evitar esta situación, llegado el caso se ingresa con una orden judicial y acompañamiento de fuerza policial. La pregunta es, ¿qué ocurre con la responsabilidad en este tiempo en que se logra el ingreso, llegando el caso que hubiera un accidente o un inconveniente de alto costo? Bueno, en ese caso, la operadora podría demandar al propietario superficiario por los daños ocasionados, tiene que demostrar que la responsabilidad, digamos, la relación de causalidad entre el daño ocasionado y la actitud, o entre la actitud o la conducta del propietario superficiario y el daño. Pero se puede recurrir a la justicia. En muchos casos las empresas no lo hacen porque necesitan tener una relación más bien fluida con el propietario superficiario, entonces muchas veces, por eso yo decía al principio que no hay tanta jurisprudencia, porque se evita justamente esta confrontación con los superficiarios, porque después se puede convertir en un gran dolor de cabeza, pero sí saber que el Código Civil, en su capítulo de daños, habilita a que quien pueda demostrar que un tercero le ha provocado un daño, a obtener la compensación por ese daño, ¿no? Tanto el daño emergente como el lucro cesante, o sea, todas las demoras, los negocios perdidos y eventualmente algún contrato perdido por las demoras, ¿no? Eso puede recuperarse judicialmente. Una pregunta de la doctora Carla Vega. ¿Es posible paralizar o evitar el crecimiento de alguna explotación minera argumentando en base al principio precautorio, por ejemplo, en zonas glaciares? Bueno, eso es una pregunta un poco amplia, pero sí. Sí. No, en principio es un tema complejo, dependiendo de las circunstancias, porque en principio, cuando son servidumbres administrativas y hay una causa de utilidad pública, no se pueden alegar causas para paralizar la obra, salvo que uno alegue el incumplimiento con una ley, en este caso con la ley de glaciares, o la falta de una evaluación de impacto, la flagrante, digamos, violación de una norma, pero de otra forma es difícil paralizar las obras, salvo que uno pueda demostrar un daño que está en vías de producirse o que se está produciendo, ¿no? Sí, se me ocurre, doctora, como el Código Minero manda que se utilicen medios eficientes o medios típicos de exploración y explotación, ¿no? Si uno utiliza medios evidentemente fuera del comercio normal de la industria, eso podría ser un motivo también. No, y además la ley 17319 de hidrocarburos también requiere que se usen las mejores prácticas de la industria, ¿no? Que es lo que la industria hace constantemente, y además, por supuesto, todas estas servidumbres, aun cuando son administrativas, tienen que tener un viso de razonabilidad. O sea, yo tengo que ocupar la superficie que necesito, abrir los caminos que necesito, y no abrir más allá de los que necesito. Es decir, no puedo abusar. El Código Civil no ampara el abuso del derecho. O sea, cuando yo me amparo en mis derechos para cometer abusos, eso no está amparado por la ley, por lo cual son todas cuestiones que tienen que ver con, cuestiones puntuales, ¿no? Hay que analizar la cuestión para ver si realmente hay una violación de la ley de glaciares. Si se otorgó una concesión, ahí también habría una responsabilidad del Estado, de los funcionarios que otorgaron esa concesión por haberla otorgado en violación a una ley. Pero son temas complejos, pero en principio el propietario superficiario no forma parte del procedimiento de otorgamiento de estos permisos, por lo cual no puede oponer ningún tipo de trabas ni excepciones al mismo. Bien, una pregunta de la doctora Torres Vélez. En la práctica, ¿quién ejercita la fiscalización de la medida ordenada de recomposición o restauración? ¿Cómo se cuantifica si surgió los efectos deseados en la resolución recaída? Y bueno, la autoridad de aplicación de la provincia.
En general sí, en general los juzgados piden que la autoridad, la máxima autoridad de aplicación en la provincia fiscalice a través de monitoreos, a través de, en general, también se ordena que la empresa presente planes de remediación a la provincia para que la provincia los apruebe, y una vez que los aprueba la provincia fiscaliza, perdón, de recomposición, no de remediación, esa recomposición la provincia puede objetar ciertos planes y puede requerir algunas otras cuestiones, por lo cual la justicia trabaja mucho con la autoridad administrativa, en general es la provincial, en cuestiones ambientales, en general las autoridades son las autoridades provinciales, en algunos casos hay autoridades municipales, pero en general cuando hablamos de impactos ambientales, sobre todo en materia de recomposición del ambiente, estamos hablando de la provincia. Salvo que sean recursos compartidos entre los, en cuyo caso también actúan todas las autoridades de todas las provincias involucradas, por ejemplo, en un caso de un río interjurisdiccional, ¿no? Pero siguen siendo las autoridades provinciales. Bien, Bueno, muchas gracias, doctora. Guillermo, no sé si a vos te quedaba alguna pregunta que le querías hacer a la doctora en especial. no, creo que ya estamos en la hora y media. Me parece que está bien para ir dándole un cierre a la charla, ¿no? Me parece un tiempo razonable. Pero, así que bueno, no sé si María Clara, ¿querés seguir contestando o Si hay le alguna damos? pregunta más, si quieren contesto, yo no tengo ningún problema. Bueno, hay otra pregunta más. Esta no la entiendo del todo. Dice, doctora Pardo, según su experiencia, ¿existieron casos de reclamos de superficiarios por daños al valor de no uso? O sea, ¿sería un valor para otros o un valor puro, intrínseco? Supongo, bueno, no sé, supongo que se debe referir también al valor paisajístico, estético, bueno, ese tipo de valores de que el ambiente quede como está. Supongo No, que a no eso tiene entiendo la del todo pregunta. la pregunta. Yo lo que sí dije, las servidumbres siempre implican un deber del propietario de no hacer, o de dejar hacer a un tercero. Entonces, esa restricción al uso propio, esa obligación que yo tengo de no hacer, por ejemplo, de no cultivar en un área donde está restringida porque hay pozos perforados. Entonces yo no puedo acceder a ese área, no puedo tener animales en ese área, tampoco puedo cultivar en ese área. Yo tengo una restricción a mi derecho, digamos, exclusivo de propiedad. Entonces, las indemnizaciones proceden contra esa restricción de mi uso. Eso es lo que yo dije, pero no sé si se refiere a eso. Tal vez quien hizo la pregunta puede tomar el micrófono y aclararme, porque no entiendo bien la pregunta. Sí, yo tampoco la entendí mucho, por eso pedí, por eso me atajé a entrar. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, te agradecemos la participación, muchísimas gracias. Les recordamos a quienes, conocen a algún colega que quiso participar y no pudo, que vamos a estar subiendo esta y las anteriores charlas al canal de YouTube. También los invito a unirse al grupo de WhatsApp que está en el chat, el link del grupo de WhatsApp de la sala, porque bueno, nosotros tenemos un newsletter, pero es vinculado a los abogados de Córdoba, y esta temática es federal. Córdoba no es una provincia que se destaque por los hidrocarburos, de hecho, para nada. Entonces, la mayoría de quienes nos están escuchando son de las provincias hidrocarburíferas. Así que muchísimas gracias de nuevo, doctora Pardo, por estar presente, por darnos 1 hora y media de tu tiempo. No sé si, Mariano, querés finalizar la charla. Nada, simplemente agradecer a quienes se han quedado hasta el último. Ha sido muy buena la convocatoria atendiendo a la temática. Agradecerle especialmente a la doctora María Clara Pardo por su bondad intelectual al habernos dedicado su tiempo. Esperamos poder volver a molestarla en otra oportunidad y que con alguna otra temática. Ha sido más que interesante, didáctico, muy clara la exposición. Gracias por contestar tantas preguntas y nada, a todos agradecerle. Doctora, si querés decir unas últimas palabras para cerrar la Simplemente charla. agradecerles la invitación,
y agradecerles a todos los participantes por haber dedicado su tiempo y por los comentarios, que son todos muy enriquecedores, por supuesto. Bueno, siendo así, les agradecemos a todos, hasta la próxima, seguramente los vamos a estar informando de los nuevos eventos, les pedimos que estén atentos, cualquier consulta tienen los emails o el grupo de WhatsApp, o nos contactan personalmente, así que muchas gracias a todos, gracias doctora, gracias Guillermo, gracias a todos, nos encontramos en la próxima ocasión, así que muy amable, buenas tardes y buena semana para todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.